Millonario rescata a niña sin hogar. Su esposa se congela al reconocerla como su hija desaparecida. Una niña hambrienta busca sobras en la basura mientras sus padres millonarios la buscan desesperadamente desde hace 7 años. El destino está a punto de unir 3 corazones rotos en el momento más inesperado. Una historia que te hará llorar y creer en los milagros. Un encuentro que cambiará sus vidas para siempre. El amor de una madre nunca se olvida, ni siquiera después de años de dolor. Una fortuna no vale nada sin la familia completa. Prepárate para una historia que tocará tu alma. Esta es la historia de Sofía, la niña que regresó del olvido. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. En las frías calles de Ciudad de México, donde los rascacielos brillan como diamantes contra el cielo nocturno, una pequeña figura se mueve entre las sombras. Sofía, de apenas 12 años, rebusca entre los contenedores de basura con manos temblorosas por el frío y el hambre. Su ropa, desgarrada y sucia, cuenta la historia de años viviendo en las calles más despiadadas de la capital. Sus ojos, una vez llenos de luz y esperanza, ahora reflejan la dureza de quien ha aprendido a sobrevivir sin la protección de una familia. Cada día es una batalla contra el hambre, el frío y los peligros que acechan a los más vulnerables. La niña ha perdido la cuenta de las noches que ha pasado durmiendo en cartones mojados, escondida bajo puentes o en callejones oscuros. Esta noche, como tantas otras, Sofía camina con pasos silenciosos hacia los restaurantes de la zona más exclusiva de la ciudad. Sabe que ahí, entre los desperdicios de los ricos, puede encontrar restos de comida que le permitan calmar el dolor punzante en su estómago. Su estatura pequeña y su habilidad para moverse sin ser vista la han convertido en una experta en la supervivencia urbana. Mientras se acerca a un elegante restaurante italiano, el aroma de la pasta fresca y el pan recién horneado la golpea como una bofetada cruel. Recuerda vagamente sabores similares, pero esos recuerdos son tan difusos que parece que pertenecen a otra vida, a otra niña que una vez fue feliz y amada. Sus pequeñas manos encuentran un pedazo de pizza apenas tocada y un trozo de pan. Los guarda cuidadosamente en una bolsa de plástico rota que lleva siempre consigo. Es su tesoro más preciado, la comida que le permitirá sobrevivir un día más en este mundo que parece haberla olvidado por completo. La lluvia comienza a caer, y Sofía busca refugio bajo el toldo de una tienda cerrada. Sus labios resecos murmuran una oración que aprendió hace mucho tiempo, pidiendo por un mañana mejor, por alguien que la encuentre y la lleve a casa. ¿Pero dónde está su hogar? Esa pregunta la persigue cada noche, sin respuesta, sin esperanza. A solo unas cuadras de distancia, en una mansión que parecía sacada de un cuento de hadas, Ricardo Mendoza se encontraba en su estudio, rodeado de lujo pero sumido en una tristeza profunda que ninguna fortuna podía curar. A sus 45 años, era dueño de un imperio empresarial que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología, pero su corazón guardaba un vacío que crecía cada día. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de reconocimientos, fotografías con personalidades importantes y premios que hablaban de su éxito. Sin embargo, había una fotografía que brillaba más que todas las demás, la imagen de una niña pequeña de 5 años, de sonrisa radiante y ojos llenos de vida. Era Sofía, su hija, quien había desaparecido 7 años atrás en un centro comercial durante una tarde que cambió sus vidas para siempre. Ricardo recordaba ese día como si fuera ayer. Había estado revisando unos documentos importantes en su teléfono mientras su esposa Elena llevaba a Sofía a ver los juguetes. En un momento de distracción, la niña se soltó de la mano de su madre y desapareció entre la multitud. La búsqueda fue inmediata, desesperada, incansable. Movilizaron a la policía, contrataron investigadores privados, ofrecieron recompensas millonarias, pero Sofía simplemente se había desvanecido como si la tierra se la hubiera tragado. Los años que siguieron fueron una tortura lenta y constante. Elena, su esposa, había caído en una depresión tan profunda que apenas salía de su habitación. Los medicamentos, las terapias, los viajes para intentar olvidar, nada funcionaba. Su matrimonio, una vez sólido como una roca, se había vuelto frágil como el cristal. Vivían como fantasmas en su propia casa, unidos solo por el dolor compartido y la esperanza cada vez más débil de volver a ver a su hija. Ricardo había canalizado su dolor en el trabajo, construyendo un imperio empresarial que le permitía mantenerse ocupado día y noche. Pero en las noches silenciosas como esta, cuando revisaba los informes de los investigadores que aún seguían buscando pistas sobre Sofía, la realidad lo golpeaba sin piedad.
Todo su dinero, todo su poder, no habían servido para proteger lo más importante en su vida. Esta noche, una inquietud extraña lo invadía. Algo en su interior le decía que saliera, que caminara por las calles. Era un impulso irracional, pero después de años de racionalidad infructuosa, decidió seguir a su corazón. La lluvia había transformado las calles en espejos líquidos que reflejaban las luces de neón de la ciudad. Ricardo caminaba sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos de su abrigo de cashmere, cuando algo llamó su atención. En la entrada de un callejón, bajo la débil luz de una farola parpadeante, vio una pequeña figura acurrucada contra la pared. Al principio pensó que era un animal abandonado, pero cuando se acercó más, su corazón se detuvo. Era una niña, pequeña y frágil, que temblaba de frío mientras sostenía un pedazo de cartón sobre su cabeza para protegerse de la lluvia. Sus ropas empapadas se pegaban a su cuerpo diminuto, y sus labios tenían un tinte azulado que hablaba de horas expuesta al frío. Sofía levantó la mirada cuando escuchó los pasos acercándose. Sus ojos, aunque cansados y temerosos, conservaban una chispa de vida que le recordó a Ricardo algo familiar, algo que no podía identificar pero que lo estremeció hasta los huesos. La niña lo miró con desconfianza, lista para huir si era necesario, pero también con una esperanza tímida que se asomaba detrás del miedo. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó Ricardo con voz suave, agachándose lentamente para no asustarla. Su corazón latía con fuerza, movido por un instinto paternal que creía dormido para siempre. ¿Tienes frío? ¿Hambre? Sofía asintió apenas, sin decir palabra. Sus ojos estudiaban a este hombre elegante que se preocupaba por ella. Era diferente a los otros adultos que había encontrado en las calles. No había malicia en su mirada, solo una preocupación genuina que la desconcertaba y la consolaba al mismo tiempo. Ricardo se quitó su abrigo y lo puso suavemente sobre los hombros de la niña. Era demasiado grande para ella, pero al menos la protegería del frío. ¿Cómo te llamas?, preguntó, tratando de mantener un tono calmado a pesar de la tormenta de emociones que sentía en su interior. Sofía, murmuró la niña con una voz apenas audible, como si hubiera olvidado cómo sonaba su propio nombre después de años de no usarlo. El nombre golpeó a Ricardo como un rayo. Sofía. El mismo nombre de su hija perdida. La coincidencia lo estremeció, pero se dijo a sí mismo que era solo eso, una coincidencia cruel del destino. Miles de niñas se llamaban Sofía en México. Ven conmigo, Sofía, le dijo con ternura. Te llevaré a un lugar caliente donde puedas comer algo y descansar. No voy a hacerte daño, te lo prometo. Por primera vez en años, Sofía sintió que podía confiar en alguien. El viaje en el auto de lujo fue silencioso pero cargado de significado. Sofía, envuelta en el abrigo de Ricardo, observaba las calles pasar por la ventana con una mezcla de asombro y nerviosismo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que estuvo dentro de un vehículo que casi había olvidado la sensación de seguridad que proporcionaba estar protegida del mundo exterior. Ricardo conducía con cuidado, mirando ocasionalmente por el espejo retrovisor a la pequeña que había encontrado. Cada vez que la veía, su corazón se aceleraba sin razón aparente. Había algo en su forma de moverse, en la manera delicada con que tocaba las cosas, que le resultaba dolorosamente familiar. Pero se repitió a sí mismo que era solo su corazón de padre doliente proyectando esperanzas imposibles. Al llegar a la mansión, Sofía se quedó paralizada ante la grandiosidad del lugar. Las puertas automáticas, el jardín perfectamente cuidado, las fuentes iluminadas, todo parecía sacado de un sueño. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad de las calles, parpadearon ante tanto esplendor. Esta es mi casa, le dijo Ricardo suavemente. Aquí estarás segura y caliente. Mi esposa Elena y yo queremos ayudarte. Al mencionar a Elena, una sombra de preocupación cruzó por el rostro de Ricardo. Su esposa había estado particularmente frágil los últimos días, sumida en uno de sus episodios depresivos más profundos. No sabía cómo reaccionaría ante la presencia de una niña en la casa, especialmente una que podría despertar recuerdos dolorosos. Entraron por la puerta principal, y Sofía quedó aún más impresionada por el interior. Los techos altos, las lámparas de cristal, los pisos de mármol, todo hablaba de una riqueza que ella solo había visto en las telenovelas que ocasionalmente lograba ver a través de las ventanas de las tiendas. Espérame aquí un momento, le dijo Ricardo, llevándola hasta la sala principal. Voy a hablar con mi esposa para explicarle la situación.
Sofía se sentó en el borde de un sofá que parecía más caro que todo lo que había poseído en su vida. Sus manos, aún sucias por la vida en las calles, contrastaban dramáticamente con la elegancia del lugar. Se preguntó si estaba soñando, si al despertar se encontraría de nuevo en el frío de la calle. Mientras esperaba, sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en algo que la hizo temblar. Fotografías familiares decoraban las mesas y estantes. En una de ellas, podía ver a Ricardo más joven, sonriendo junto a una mujer hermosa y una niña pequeña. La niña de la fotografía tenía algo que la perturbó profundamente, aunque no podía identificar qué era exactamente. Era como mirar un espejo del pasado, un eco de algo que había perdido hace mucho tiempo pero que permanecía enterrado en lo más profundo de su memoria. En el segundo piso de la mansión, Elena Mendoza yacía en su cama, perdida en la bruma de la tristeza que la había acompañado durante 7 largos años. Sus medicamentos para la depresión estaban sobre la mesa de noche, junto a fotografías de Sofía que se negaba a guardar a pesar de las súplicas de Ricardo. Cuando escuchó los pasos de su esposo acercándose, no levantó la mirada. Las conversaciones entre ellos se habían vuelto mecánicas, funcionales, desprovistas de la calidez que una vez caracterizó su matrimonio. Ambos vivían en la misma casa pero en mundos completamente diferentes, unidos solo por el dolor compartido. Elena, dijo Ricardo suavemente, sentándose en el borde de la cama. Necesito contarte algo importante. He traído a casa a una niña que encontré en la calle. Está sola, tiene hambre y frío. Pensé que podríamos ayudarla, al menos esta noche. Elena finalmente lo miró, y en sus ojos se encendió una chispa de algo que podría haber sido enojo o desesperación. ¿Una niña?, preguntó con voz quebrada. Ricardo, sabes que no puedo estar cerca de niñas. Me recuerdan demasiado a... Lo sé, amor, lo sé, la interrumpió él, tomando su mano. Pero esta pequeña realmente necesita ayuda. No podía dejarla en la calle para que muriera de frío. Elena cerró los ojos, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarla. Después de un largo momento, asintió débilmente. Está bien. Pero no puedo prometerte que pueda verla sin desmoronarme. Bajaron juntos las escaleras, Elena apoyándose en el brazo de Ricardo para sostenerse. Cuando llegaron a la sala, Elena se quedó en el umbral mientras Ricardo se acercaba a Sofía. Sofía, dijo Ricardo, quiero presentarte a mi esposa, Elena. La niña se puso de pie lentamente y se giró hacia Elena. En ese momento, el tiempo se detuvo. Elena vio el rostro de la niña y sintió como si el mundo se desmoronara a sus pies. Los ojos, la forma de la nariz, la manera delicada en que inclinaba la cabeza, cada detalle gritaba un nombre que había susurrado en sus oraciones durante 7 años. Dios mío, murmuró Elena, llevándose las manos al pecho. Sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente. Dios mío, no puede ser. Sofía, por su parte, sintió algo extraño al ver a esa mujer. Había algo en su rostro, en la forma en que la miraba, que despertaba ecos lejanos en su memoria. Recuerdos fragmentados de brazos cálidos, de canciones de cuna, de una voz suave que le decía que todo estaría bien. Mamá, murmuró Sofía, sin saber por qué esa palabra había salido de sus labios. Elena se desplomó. El grito de Elena resonó por toda la mansión cuando se desplomó al suelo, sus ojos fijos en la niña que había pronunciado la palabra que no había escuchado en 7 años. Ricardo corrió hacia su esposa, pero ella lo detuvo con una mano temblorosa, sin apartar la mirada de Sofía. La marca, susurró Elena con voz entrecortada. La marca de nacimiento en forma de luna, en su hombro izquierdo. Con manos temblorosas, Elena se acercó lentamente a Sofía, quien instintivamente retrocedió un paso. Los recuerdos comenzaban a filtrarse en la mente de la niña como agua a través de una presa agrietada. Esa voz, esos ojos llenos de lágrimas, esa manera de acercarse con amor y desesperación. ¿Puedo ver tu hombro, mi amor?, preguntó Elena con una ternura que había estado dormida durante años. Sofía, sin entender completamente por qué, sintió que podía confiar en esta mujer que lloraba al verla. Lentamente, se bajó la manga de su camisa rota, revelando su hombro izquierdo. Ahí, apenas visible pero inconfundible, estaba la pequeña marca de nacimiento en forma de luna creciente que Elena había besado miles de veces cuando Sofía era bebé. «Es ella», gritó Elena, cayendo de rodillas. «Ricardo, es nuestra Sofía. Es nuestra bebé».
El mundo de Ricardo se tambaleó. Miró a la niña con nuevos ojos, buscando en su rostro las características que había memorizado de las fotografías. El tiempo y las dificultades habían cambiado a Sofía, pero ahí estaban, los mismos ojos expresivos, la misma forma delicada de las manos, la misma manera tímida de sonreír. Sofía, murmuró Ricardo, acercándose lentamente. Mi pequeña Sofía, eres realmente tú. Los recuerdos de Sofía comenzaron a cobrar forma más clara. Recordó brazos fuertes que la cargaban, una voz grave que le leía cuentos, el olor a colonia cara y el tacto de trajes elegantes. Recordó juguetes, una habitación llena de colores, risas y música. Papá, dijo Sofía, y la palabra salió de su corazón antes de que su mente pudiera procesarla completamente. Elena se lanzó hacia adelante y abrazó a su hija con una fuerza desesperada, como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras repetía una y otra vez, mi bebé, mi pequeña, pensé que te había perdido para siempre. Ricardo se unió al abrazo, rodeando a sus dos amores con brazos protectores. Por primera vez en 7 años, sintió que su familia estaba completa. El vacío que había vivido en su corazón se llenó de una alegría tan intensa que apenas podía respirar. Sofía, atrapada entre los brazos de sus padres, sintió algo que había olvidado que existía: el amor incondicional, la seguridad absoluta, la sensación de pertenecer a algún lugar y a alguien. Entre lágrimas y abrazos interminables, la familia se instaló en la sala principal mientras Elena preparaba chocolate caliente con manos temblorosas de emoción. Ricardo no podía apartar los ojos de Sofía, como si temiera que fuera una ilusión que se desvanecería al parpadear. Cuéntanos, mi amor, dijo Elena suavemente, sentándose junto a Sofía en el sofá. ¿Qué recuerdas de ese día? ¿Qué pasó después de que te perdimos? Sofía frunció el ceño, concentrándose en recuerdos que parecían fragmentos de un sueño lejano. Recuerdo que estaba viendo juguetes, comenzó con voz pequeña. Había una muñeca muy bonita en un aparador alto, y quise verla mejor. Salí del centro comercial siguiendo a una señora que llevaba una muñeca igual. Elena apretó la mano de Ricardo. Recordaban perfectamente esa muñeca. Sofía había insistido toda la mañana en que quería verla, pero estaba en una tienda que aún no había abierto. La señora era muy amable, continuó Sofía. Me dijo que conocía una tienda donde vendían muñecas iguales, pero más baratas. Me llevó caminando, pero íbamos muy lejos. Cuando me di cuenta, ya no sabía dónde estaba. La voz de Sofía se quebró ligeramente. La señora desapareció cuando yo no miraba. Me quedé sola en una calle que no conocía. Lloré mucho y les dije a las personas que había perdido a mis papás, pero nadie me ayudó. Algunos hasta me gritaron. Ricardo sintió una ira profunda hacia todas esas personas que habían ignorado a su hija pequeña, pero se esforzó por mantener la calma para no asustar a Sofía. ¿Cómo sobreviviste, mi amor?, preguntó Elena, acariciando suavemente el cabello enredado de su hija. Al principio, dormía en parques y comía lo que encontraba en la basura, explicó Sofía. Un señor mayor me enseñó cómo encontrar lugares seguros para dormir y dónde buscar comida. Se llamaba Don Carlos, y me cuidó como si fuera su nieta. Elena y Ricardo intercambiaron miradas llenas de gratitud hacia ese desconocido que había protegido a su hija. ¿Dónde está Don Carlos ahora?, preguntó Ricardo. Los ojos de Sofía se llenaron de tristeza. Murió el año pasado. Se enfermó y no pudo curarse. Desde entonces, he estado completamente sola. Elena no pudo contener más las lágrimas. Su pequeña había pasado por tanto sufrimiento, tanta soledad, mientras ella se consumía en la depresión sin hacer lo suficiente para encontrarla. Nunca más estarás sola, prometió Elena, abrazando fuertemente a su hija. Nunca más, mi amor. Te prometo que nunca te volveremos a perder. Los días que siguieron al reencuentro fueron como un renacimiento para toda la familia. Elena, quien había pasado años sumida en la oscuridad de la depresión, de repente se encontró llena de energía y propósito. Su hija había regresado, y eso era todo lo que necesitaba para volver a vivir plenamente. La primera prioridad fue la salud de Sofía. Ricardo contactó a los mejores médicos de la ciudad para que examinaran a su hija. 7 años viviendo en las calles habían dejado su marca. Estaba desnutrida, tenía anemia y algunas infecciones menores, pero sorprendentemente, su espíritu se mantenía fuerte. Es una luchadora, le dijo el doctor a Ricardo después del examen completo.
Con el cuidado adecuado, se recuperará completamente. Es increíble cómo logró sobrevivir en condiciones tan difíciles. Elena se dedicó completamente a cuidar a Sofía. Preparaba comidas nutritivas, la ayudaba a bañarse con agua tibia y jabones perfumados, y le compraba ropa nueva y suave. Cada acto de cuidado era una forma de pedirle perdón por los años perdidos, por no haber estado ahí para protegerla. Sofía, por su parte, se adaptaba lentamente a su nueva realidad. Era difícil creer que no tendría que buscar comida en la basura, que tendría una cama caliente todas las noches, que había personas que la amaban incondicionalmente. Algunos días despertaba pensando que todo había sido un sueño hermoso. ¿Por qué me aman tanto?, le preguntó una noche a Elena mientras la arropaba en lo que una vez había sido su habitación de niña, ahora renovada especialmente para su regreso. Elena sonrió con lágrimas en los ojos. Porque eres nuestra hija, mi amor. El amor de los padres por sus hijos es eterno, más fuerte que el tiempo, más fuerte que la distancia. Nunca dejamos de amarte, ni un solo día en estos 7 años. Ricardo se había tomado una licencia indefinida del trabajo para pasar tiempo con su familia. Por primera vez en años, las comidas familiares volvieron a ser momentos de alegría. Sofía les contaba historias de su vida en las calles, no las partes dolorosas, sino las pequeñas aventuras y las personas amables que había conocido. Había una señora en el mercado que siempre me daba frutas, contó una tarde. Y un niño de mi edad que me enseñó a leer los letreros para encontrar los mejores lugares donde buscar comida. Cada historia era un recordatorio de la fuerza increíble de su hija y de la bondad que aún existía en el mundo, incluso en los lugares más oscuros. 3 meses después del reencuentro, la familia Mendoza había encontrado un nuevo equilibrio. Sofía había recuperado peso y salud, su cabello brillaba con cuidados apropiados, y su sonrisa había vuelto a iluminar la mansión que durante años había estado sumida en tristeza. Sin embargo, no todo había sido fácil. Sofía sufría de pesadillas ocasionales sobre su tiempo en las calles, y a veces se despertaba en pánico, temiendo que todo hubiera sido un sueño. Elena y Ricardo habían contratado a una psicóloga especializada en trauma infantil para ayudar a su hija a procesar todo lo que había vivido. Es normal, les explicó la doctora. Sofía ha desarrollado mecanismos de supervivencia muy fuertes, pero ahora necesita aprender a vivir sin ellos. La seguridad emocional se construye día a día. Elena había dejado de tomar antidepresivos bajo supervisión médica. La alegría de tener a su hija de vuelta había sido la mejor medicina para su alma herida. Se levantaba cada mañana con propósito, con ganas de vivir, con planes para hacer feliz a su familia. Ricardo había descubierto una nueva perspectiva sobre su riqueza. Todo el dinero que había acumulado finalmente tenía un propósito real: asegurar que Sofía tuviera todo lo que necesitara, y más importante aún, que nunca más tuviera que preocuparse por sobrevivir. Papá, le dijo Sofía una tarde mientras caminaban por el jardín de la mansión, ¿podemos ayudar a otros niños como yo? A los que están solos en las calles. El corazón de Ricardo se llenó de orgullo. Su hija, después de todo lo que había sufrido, pensaba en ayudar a otros. Por supuesto, mi amor. ¿Qué tienes en mente? Podríamos hacer un lugar donde los niños puedan ir cuando tengan hambre o frío. Un lugar seguro, como esta casa. Esa noche, Ricardo y Elena hablaron durante horas sobre la propuesta de Sofía. Decidieron establecer una fundación dedicada a ayudar a niños en situación de calle, proporcionándoles no solo alimentos y refugio, sino también educación y oportunidades de reunificación familiar. Será nuestro regalo al mundo, dijo Elena. Y nuestro homenaje a don Carlos, quien cuidó a nuestra hija cuando nosotros no pudimos hacerlo. El proyecto se convirtió en una pasión familiar. Sofía, con su experiencia única, ayudaba a diseñar programas que realmente funcionaran para los niños que vivían en las calles. Su perspectiva era invaluable, sabía exactamente qué necesitaban y cómo acercarse a ellos sin asustarlos. Un año después del reencuentro milagroso, la Fundación Sofía abrió sus puertas en el corazón de Ciudad de México. Era un lugar hermoso y acogedor, diseñado para que los niños se sintieran seguros y queridos desde el momento en que entraran. La ceremonia de inauguración fue emotiva. Elena cortó el listón inaugural con lágrimas de alegría en los ojos, mientras Ricardo y Sofía la acompañaban. Los medios de comunicación habían cubierto la historia del reencuentro familiar, y la fundación había recibido apoyo de personas de todo el país. Esta fundación nació del amor, dijo Elena en su discurso.
Del amor de una familia que se perdió y se reencontró, del amor de extraños que cuidaron a nuestra hija cuando nosotros no pudimos hacerlo, y del amor que todos debemos tener por los niños más vulnerables. Sofía, ahora de 13 años y rebosante de salud y felicidad, se acercó al micrófono. Yo viví en las calles durante 7 años, comenzó con voz clara y fuerte. Sé lo que se siente tener hambre, frío y miedo. Pero también sé que siempre hay esperanza, aunque sea muy pequeñita. Esta fundación es para que ningún niño pierda esa esperanza. Entre el público, había varios niños que ya habían sido ayudados por la fundación en sus primeros meses de funcionamiento. Sus rostros limpios y sonrisas esperanzadas eran testimonio del impacto que ya estaban teniendo. La primera niña que se acercó a Sofía después de la ceremonia tenía aproximadamente la misma edad que ella cuando se perdió. ¿Es verdad que tú también viviste en las calles?, le preguntó con timidez. Sí, respondió Sofía, abrazándola suavemente. Pero ya ves, las cosas pueden cambiar. Nunca pierdas la esperanza. Esa noche, la familia Mendoza cenó en su hogar, completa y feliz. Elena había preparado el platillo favorito de Sofía, mole con pollo, el mismo que recordaba vagamente de su infancia perdida. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Ricardo, mirando a su esposa e hija. No fue la casualidad lo que nos reunió. Fue el amor. El amor que nunca nos abandonó, que nos mantuvo buscando, que nos trajo de vuelta juntos. Elena asintió, tomando las manos de su esposo y su hija. Y ahora ese amor se multiplica cada día, llegando a más niños que necesitan esperanza. Sofía sonrió, sintiendo por primera vez en muchos años que pertenecía completamente a algún lugar. Ya no era la niña perdida que buscaba sobras en la basura. Era Sofía Mendoza, la hija amada que había regresado a casa y que ahora ayudaba a otros niños a encontrar la suya. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, pero dentro de la mansión Mendoza, solo había calidez, amor y la certeza de que los milagros sí existen cuando los corazones no dejan de creer. Las fotografías familiares que decoraban la casa ahora incluían nuevas imágenes. Sofía sonriendo en su primer día de regreso a la escuela, la familia trabajando juntos en la fundación, momentos cotidianos que brillaban con la luz de la felicidad recuperada. Cada imagen era un testimonio de que el amor verdadero no conoce límites de tiempo ni distancia. Ricardo miró por la ventana hacia las calles iluminadas de la ciudad y pensó en todos los niños que aún estaban ahí afuera, esperando su propio milagro. Sabía que su familia tenía una misión que cumplir, una deuda de gratitud con la vida que solo podían pagar ayudando a otros. Mañana iremos a visitar la fundación, dijo Elena, abrazando a Sofía. Hay 5 niños nuevos que llegaron esta semana. Y todos ellos van a tener la oportunidad de una vida mejor, agregó Sofía con convicción. Porque ahora sé que cuando una familia se une por amor, puede mover montañas. En el silencio cálido de esa noche, los 3 entendieron que su historia no había terminado con el reencuentro. En realidad, apenas había comenzado. Tenían por delante años de amor, de risas, de crecimiento conjunto, y sobre todo, de la misión sagrada de extender su felicidad a otros que aún esperaban en la oscuridad. La niña que una vez buscó comida en la basura ahora tenía un hogar lleno de amor, y más importante aún, tenía la oportunidad de asegurar que otros niños también lo tuvieran. El círculo del amor se había cerrado para comenzar uno nuevo, más grande, más abarcador. Esa noche, Sofía se durmió en brazos de sus padres, sintiendo por primera vez en años que el mundo era un lugar seguro y lleno de posibilidades infinitas. Porque el amor de una familia es como una estrella en la noche más oscura. Aunque parezca perdida para siempre, nunca deja de brillar, y cuando finalmente la encuentras, ilumina no solo tu camino, sino el de todos los que caminan a tu lado. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!